Muy bien, 21 minutos pasaron de las 5 de la tarde, estamos haciendo Mover al Futuro por la Patriada. Y si vos crees que somos un país que tiene bolonqui, bueno, hay un montón de países que tiene bolonqui y para eso hay toda una especialización dentro del periodismo que se llama periodismo internacional. Y entonces nosotros tenemos un compañero dedicado a esto 24/7, se trata de Pablo Macena. Muy buenas tardes, Pablito querido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan Un gusto ustedes? saludarte, Pablo. Siento que hace mucho que no hablamos. Exactamente, sí, no nos hemos visto en los últimos tiempos, no hemos coincidido presencialmente por ahí, se extraña, así que volveremos a ir Claro que sí, te por abrazo aquellos fuerte, lados Pablito. para abrazarnos Te abrazo justamente, fuerte, en amigo. momentos en los cuales vale la pena estar juntos. Y sí, Por un lado, para comer pochoclos, dirían, por algunas cosas que están sucediendo en algunas partes del mundo por supuesto. también, y por otro lado, para apapacharse, como diríamos, porque hay cosas que nosotros llamamos a nuestro programa Mover al Futuro y hay algunos que quieren moverlo hacia el pasado. Sí, claro que sí. De esto quiero hablar hoy porque hay algo que las noticias en la Argentina está siendo poco tratado, que es la situación de los Estados Unidos y América Latina, vinculado con esta nueva aplicación de doctrinas tradicionales norteamericanas vinculadas con la seguridad interna, Sí. la seguridad nacional norteamericana, y ahora pensando en el tema del narcotráfico como una amenaza hacia la seguridad interna de los Estados Unidos, deciden poner todas sus armas simbólicas y no tanto, en la mira de América Latina. Sí. Traduzco. Desde la semana pasada se sabe que el gobierno de Estados Unidos anunció que está dispuesto a usar todo su poder, y sabemos de lo que habla Estados Unidos cuando dice todo su poder, para detener el tráfico de drogas en su territorio. Y de esa manera ha mandado una señal hacia México. Básicamente era lo que todo el mundo sospechaba por el tema de los carteles que habitualmente desde México cruzan, van y vienen hacia los Estados Unidos o hacia Colombia. Claro. En algunos casos también podría ser Bolivia. Sin embargo, se conoció el despliegue de 3 buques de guerra con unos 4.000 soldados estadounidenses en el Caribe rumbo a las costas de Venezuela. Sí. Y uno diría, ¿por qué Venezuela? Porque desde hace unos años apareció algo que denominaron desde Estados Unidos el cartel de los soles. A partir de noticias periodísticas a mediados de la primera década de este siglo, se ha llegado a decir que hay funcionarios altos del gobierno de Venezuela, particularmente el presidente Maduro, el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello, el ministro de Defensa Padrino López, se los ha acusado de ser narcoterroristas y ser supuestos cabecillas del llamado cartel de los soles, con acusaciones que fueron formalizadas allá por el año 2020. Y en ese momento el Departamento de Justicia de los Estados Unidos empezó a ofrecer recompensas millonarias por su captura. En realidad, más que por su captura, por la provisión de información que permitiera emitir órdenes judiciales que le permitiera o una intervención militar o esto de considerarlo judicialmente responsable de algún delito y le permita a la justicia de Estados Unidos detenerlos a cualquiera de estos personajes o actores políticos importantes de la región. Hasta ahí estábamos en el plano de, una notificación, una declaración que muchas veces podía ser vista como un mecanismo de presión, pero la semana pasada se decidió aumentar el monto de lo que sería la recompensa para dar esa información y a partir de ahí, esto que comentábamos al inicio de la conversación,
del despliegue de este dispositivo prebélico. En el fin de semana, el gobierno de Venezuela llamó a un alistamiento masivo de su población y a una convocatoria a los reservistas. Bueno, están hablando de cerca de 3 millones de personas movilizadas. Sí, no es la primera vez que pasa, Pablo. No. En Venezuela, yo me acuerdo también que hubo una amenaza militar yanqui y el pueblo venezolano salió a las playas a poner el cuerpo. Sí. Por eso, no es la primera vez, pero quizás al nivel, pero sí es la primera vez, podríamos decir, que tenemos en Estados Unidos un presidente que no puede terminar de ser tan predecible como otros en sus comportamientos. Claro. Porque acá se van a cruzar cuestiones contradictorias. Una de ellas es que venía bien la relación entre Trump y Maduro por el tema del petróleo. Cuando necesitó petróleo, claro. Y con el tema de la recepción de los inmigrantes. Claro. Que la inmigración venezolana que desde Estados Unidos se empiezan a deportar, como están haciendo con casi toda la inmigración que les ha llegado de manera irregular a los Estados Unidos, y Venezuela no había puesto objeciones en la repatriación, al contrario. Claro. Ahora, hay un tema que está atrás, otro tema adicional, que no tiene que ver con la democracia, sino que tiene que ver con los recursos naturales. Y por eso ahí hay una gran preocupación con el manejo de los recursos naturales, hay una gran preocupación que tiene que ver con nuestra particular situación en el continente y en este momento histórico, en donde, más allá de tener gobiernos de derechas, en la historia de nuestro país, pocas veces hemos tenido en gobiernos tan predispuestos a ceder soberanía, por decirlo de una manera medianamente elegante. Pero bueno, la acumulación de fuerzas navales en Estados Unidos yendo hacia Venezuela es una amenaza para la región. Sí, claro. Trump ha enviado una directiva que aún es secreta, pero que básicamente lo que dice es que da instrucciones al Pentágono para utilizar fuerzas militares contra los carteles de la droga en Latinoamérica, carteles que hace menos de un mes el gobierno de Estados Unidos definió como organizaciones terroristas. Claro. En América Latina hay dos gobiernos que, en sintonía con el gobierno de Estados Unidos, los han también, al Cartel de los Soles ha considerado una organización terrorista, que son los gobiernos de Ecuador y de Paraguay. Si le sumamos a la organización, a la descalificación del Cartel de los Soles como organización criminal, al reconocimiento que se le da a Maduro, que está usurpando el poder, porque no se lo reconoce como gobernante legítimo por parte de estos países, fundamentalmente de Estados Unidos, el riesgo de un despliegue militar que termine con una invasión es alto. Entonces, Maduro, por un lado, ha llamado a la movilización de sus reservistas, como bien decías, no es la primera vez que esto sucede y no es la primera vez en la región que la movilización de masas ha servido de la población en armas, en este caso, para me estoy acordando de Cuba en la década de 60, pero las dimensiones que asume esto pone a toda la región a riesgo. Maduro la semana pasada también, en una reunión del ALBA, logró los países de la región del carácter amenazante de la situación de Estados Unidos en este momento, y no deja de ser un apoyo importante, como quizás el apoyo más en la región. El más importante de todos haya sido lo que viene diciendo el presidente Petro. Claro. Que Petro tiene una particular cuestión, que fue el primero que salió a decir que esto que está haciendo Estados Unidos en este momento
es un ataque, una intromisión hacia Venezuela y hacia la región, partiendo del caso de que el cartel de los soles en realidad no existe. Claro, ese es el punto. Y que no es la primera vez que Estados Unidos utiliza como argumentos para un ataque, claro, una mentira, situaciones que no existen. Claro, como las armas de destrucción masiva de Irak. Exactamente, Claro. esa es una de ellas, el arma de destrucción masiva que supuestamente existían en Irak y que no existían nada, al día de hoy los estamos buscando. Y también, no olvidemos situaciones vinculadas con actividades navales, que también fueron considerados elementos de falsa bandera, como acá apelamos a la memoria histórica de algunos veteranos que nos estén escuchando, o memoriosos de la historia, como fue el incidente del Golfo de Tonkin. Me dirán, ¿de qué están hablando? Sí. El incidente del Golfo de Tonkin, el inicio de la guerra de Vietnam. Ah, ok. Que ahí fue básicamente un incidente naval que hubo en ese golfo, si era un ataque, una agresión hacia un barco norteamericano, que habían denunciado 2 supuestos enfrentamientos que en realidad no habían sido, y que probablemente nunca se haya producido por lo menos uno de los 2 ataques que se denunciaron y que fueron la justificación para que Estados Unidos se involucrara de manera directa, porque Claro. hasta ese momento se ven involucrando de manera indirecta con Vietnam, lo que es Vietnam del Sur. Claro. El otro caso vinculado con la droga, en este caso, es lo que hizo Bush en el 89 con Panamá. Claro. Uf, qué quilombo que metió Bush ahí, qué quilombo que metió Bush. Claro, pero mandó más de 20.000 soldados Sí. a invadir Panamá porque estaba acusado Noriega de ser uno de los capos de narcotráfico en la región. Lo condenaron en el 92 y murió en Panamá en el 2007 el amigo Noriega. No es la primera vez que Estados Unidos utiliza estas excusas. Lo vimos claramente en el más reciente, lo que tú señalabas, de Irak, y por eso es que resulta extremadamente preocupante esto. Hoy, noticia de hace muy pocos momentos, el gobierno de Francia, que acababa de llamar, y esto es lo que es interesante reflexionar, acababa de llamar hoy a la mañana al embajador de Estados Unidos en Francia para consulta, lo cual en términos diplomáticos muchísimo. Habían dicho que la decisión de Estados Unidos... Te estamos perdiendo, Francia. Pablito. Hola. Te estamos perdiendo, sí. Ahí estoy. Ahí estoy bien. estamos, dale. Bien, que el embajador de Estados Unidos en Francia le había mandado una carta al presidente de Francia acusándolo de que la decisión francesa de apoyar la creación del Estado palestino en realidad fomentaba el antisemitismo. Bueno, Sí. lo habían llamado consulta hoy al embajador, y a la salida de la consulta termina diciendo el gobierno francés que envía también barcos a la zona del Caribe para acompañar la decisión americana. Recordemos que a Francia no le resulta extraño el Caribe, pensemos en nuestra historia americana, y acordémonos de México. Claro. Digo, a ver, está muy compleja la cosa. Pero puede empeorar, Pablo. Claro, puede empeorar. Y salió una hermosa declaración en este sentido de quienes no podían estar fuera de estas decisiones, que es un grupo que se llama Libertad y Democracia, que son expresidentes del famoso Grupo Lima. Sí. ¿Recuerda usted? Sí. El grupo que en la primera quincena de este siglo hacía de las suyas por el continente. Bueno, acaban de avalar la decisión de los Estados Unidos de considerar al Cartel de los Soles como una organización terrorista, y por ende se ponen en la línea
de Estados Unidos. Claro. Los firmantes de la declaración: Iván Duque, Guillermo Lasso, Jorge Tuto Quiroga, recientemente derrotado en las elecciones. Todos perdedores. Vicente Fox, Laura Chinchilla, Mauricio Macri. Mirá, todos perdedores. Claro, entre juego de backgammon ese que está jugando. Sí. Y bueno, y algunas operaciones. Pero bueno, la situación está complicada. Del lado de apoyo a Venezuela, el ALBA, y se pronuncia a favor. Muy bien. Esperamos las otras. Pablito querido, te abrazo fuerte, muchas gracias. Abrazo grande y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Pablo Macena, nuestro compañero especialista en cuestiones internacionales, se está poniendo bravo ahí en Venezuela, ¿eh? Se está poniendo bravo. 37 pasaron de las 5. Maneje usted.